Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es lunes 26 de octubre del 2020 y esto es Bitácora Mental. Como estaba previsto y viene sucediendo hace, demasiados años para mi gusto, la madrugada de ayer domingo, al retrasar los relojes 60 minutos, haciendo más larga la jornada del 25 de octubre, nos acerca ya bastante más al invierno, aunque oficialmente todavía nos faltan casi 2 meses para entrar en él, ¿eh? Y no sé vos que me estás escuchando, pero a mí el atrasar la hora no me supone ningún problema de adaptación, pero cuando es al revés, es decir, cuando se adelanta, ahí sí me parece que al menos me lleva un par de días entrar en ritmo, porque siento que las horas pasan como más rápido, ¿no? Pero bueno, sea como sea, uno termina acostumbrándose o mal acostumbrándose en el caso de algunos, porque no a todos les gusta el cambio horario que se vive en España y y también en muchos otros países, ¿no? Aunque en los últimos años hay quienes ya no participan de esta práctica. E incluso, se abrió un debate a nivel europeo que todavía no ha cristalizado definitivamente y me refiero a la concreción de medida, ¿verdad? Porque a veces se van tomando resoluciones, pero se va postergando. Pero más allá de adelantar una hora o atrasarla, según la estación del año por la que transitemos o más bien vayamos a recorrer, en España hay todo un tema con esto de los horarios y cualquier cambio hacia algo más, lógico y funcional provoca una verdadera resistencia que se vuelve titánica, ¿no? Con el sinsentido de que muchos de los que no quieren cambiar son incluso los más perjudicados por no hacerlo. Y está claro que si esperamos que la gente se ponga de acuerdo para cambiar, no va a cambiar nada, ¿no? Porque hay temas en los que tiene que primar la lógica y no los intereses aislados de diferentes grupos de la sociedad. Es difícil cambiar algunas costumbres, pero un bien superior debería ser capaz de lograrlo. Y desde el gobierno debería aprovecharse la coyuntura de esta pandemia para ir poniendo en funcionamiento todo aquello que al menos desde el punto de vista de la autonomía que pueda tener España dentro de la Unión Europea sea posible cambiar, ¿no? Porque además algunos de esos cambios son cosas normales en muchos otros países y los raros somos nosotros. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? A que no es normal, por ejemplo, a la hora que se come al mediodía en España, cuando en pleno invierno a las 17:30 ya es de noche, ¿no? Y pocos minutos antes, muchos recién están acabando el postre o si acaso un café con el que cierran esa comida. Y por el contrario, por ejemplo en verano, en algunas zonas de Galicia el sol recién está ocultándose a las 22 horas, a las 10 de la noche, y no amanece hasta las 9. Lo que, más allá de costumbres, es absolutamente antinatural y malo, incluso según dicen los estudios, para la salud, porque el discurso, ya sabemos, lo soporta todo, y aunque nos creamos que somos seres superiores, somos lo que somos, y nuestra propia naturaleza te diré que es bastante más sabia de lo que podamos decir para justificar los hábitos que tenemos, incluso aquellos que están en su contra, ¿no? En contra de la naturaleza y la salud que estamos deteriorando sin a veces conscientemente darnos cuenta. Así que aquí estamos viviendo supuestamente en la mayor modernidad y progresismo, pero con un uso horario inventado en el franquismo hace 80 años, decisión que ni los políticos más encendidos y enfrentados al personaje son capaces de discutir, no sea cosa que pierdan algún voto. Y eso daría para hablar largo y tendido del nivel del gremio, ¿no? Vos me entendés, pero no es el momento. Así que mejor hablar de horarios, que es lo que estábamos haciendo, y no de quienes son más parte del problema que de la solución, como digo muchas veces. Decía que me parece un error comer tan tarde, cosa que no ocurre en otros países, y lo mismo con la cena, ¿no? Algo que ahora mismo, con el estado de alarma y las restricciones de movilidad nocturna, igual el gobierno consigue que alguien la adelante. Y por cierto, hablando de adelantar la cena, se está viendo mucho en redes sociales, por ejemplo, a importantes directivos de empresa
que están pidiendo a la gente que cene antes, que cene a las 20 horas, de forma de ayudar sobre todo a bares y restaurantes que tienen que cerrar antes, ¿no? Y que están sufriendo mucho con estas medidas. Y es que ahora mismo esto es algo que podemos solucionar sin cambio alguno del uso horario, ¿no? Porque anochece mucho más temprano y por tanto cenar a las 20 sería de lo más normal, pero claro, más de uno me va a decir que su horario laboral se lo impide. Y bueno, es por ahí también que hay que ir y bajar a tierra, ¿no? Tenemos que entrar en el siglo XXI de una vez, en el mundo este en el que estamos viviendo, y dejar el de Alicia en el País de las Maravillas. Y vuelvo a lo del principio, tenemos que aprovechar la coyuntura para cambiar todo aquello que es, digamos, que se puede hacer poniendo solo voluntad y no requiere ni del gobierno de España ni de directivas europeas. Se necesita de forma urgente, creo yo, que las empresas potencien más el teletrabajo, hay muchas que se resisten, y se termine con el presentismo innecesario hasta horas intempestivas en muchos casos, haciendo eso de que calentar la silla parezca que uno es productivo, cuando en realidad los que tienen esos atributos son los que terminan primero y se van temprano. Pero en los casos que no es posible el teletrabajo, las jornadas laborales deberían comenzar antes y obviamente terminar antes. Lo ideal, creo yo, sería un horario intensivo, pero en los casos que eso no fuera posible, habría que evitar la pausa de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Y dejarla en como máximo 1 hora. Y esto debería ser extensivo a la industria y el comercio. No es lógico que por el horario partido se tenga, por ejemplo, que en la tarde abrir un negocio a partir de las 17, cuando el sol ya se está yendo a dormir. ¿Qué necesidad de gastar esa energía eléctrica y alargar una jornada que ya podría tener todo el pescado vendido mucho más temprano? Porque a las 17, a las 5 de la tarde, ya es hora de ir cerrando y volver a casa para tener un montón de tiempo libre y dedicarlo a lo que se crea conveniente y necesario, los hijos, la familia, amigos, deporte, ocio, en fin, lo que sea, ¿no? Aunque me temo que más de uno o una que ahora mismo me está escuchando puede que la idea incluso le dé hasta terror, porque volver a casa temprano y enfrentarse a una mayor convivencia con los suyos, o incluso tener que criar a sus propios hijos sin parecer un turista en casa, es algo para lo que puede no estar preparado o preparada. En concreto, que deberíamos volver al uso horario que nos corresponde, que es el de Portugal, es decir, 1 hora menos de la que tenemos ahora mismo que ajustamos horario, porque en invierno ya vamos adelantados 1 hora y en verano 2. Así que habría que comenzar las jornadas laborales antes aprovechando la luz natural, pero incluso, sin desterrar esta medida franquista, con el horario actual que tenemos igual se puede empezar antes y terminar antes. Se habla mucho de la conciliación desde todos lados y muchas otras cosas, bla, 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 pero todo quedan palabras que se lleva el viento, y ni te digo cuando son de los políticos. Esas vuelan más lejos y más rápido todavía, ¿no? La verdadera conciliación está en salir del trabajo temprano, por ejemplo, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, o como muy tarde a las 6 de la tarde. Y se puede hacer, es solo cuestión de un poco de organización y voluntad, del mismo modo que, por ejemplo, existen turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde y no pasa nada, hay gente que trabaja en ese horario sin ningún problema. Se puede hacer, por ejemplo, de 8 a 5, con 1 hora para comer, o incluso de 9 a 5 corrido, para los que no les gusta levantarse temprano, o incluso se podría hacer de 9 a 6, con 1 hora para comer. Pero claro, lo que no se puede hacer es comer a las 3 de la tarde, ¿no? Tendría que ser a la 1, como ocurre en el mundo normal. Y de esta forma se podría cerrar antes, con lo que bares y restaurantes estarían en condiciones de a las 22 horas irse para su casa, como se está obligando ahora, ¿no? Y lo propio podrían hacer otros sectores del ocio y, por ejemplo, también los supermercados, igual que algunos hicieron durante el confinamiento, que estaban cerrando a las 7:30 de la tarde o las 8 como mucho, ¿no? Y así, de esta forma, reconducir todo el movimiento hacia las horas de sol, dejando las primeras de la noche para algún tipo de ocio en concreto, ¿no? Y
y que todos tuvieran la posibilidad de reducir los horarios que no significarían los de atención al público, porque las horas serían lo mismo, ¿no? Y eso significaría también que no afectara a su caja, que no afectara a sus ventas, porque trabajarían las mismas horas, solo que en un horario diferente, que tampoco es tan diferente, vamos a aclarar, ¿no? ¿Sería un cambio de costumbres importante? Claro, sin duda. Pero es que no podemos seguir viviendo como hace 80 años, porque el mundo cambió y aquello ya no existe. Así que, ¿será por las buenas o por las malas? Y mejor hacerlo voluntariamente, creo yo, ¿no? Porque si esperamos que aquellos en los que confiamos para que nos guíen hagan algo, siempre iremos tarde. Y en el camino se perderán millones de empleos, lo que de hecho ya está ocurriendo. Hay modelos de negocio que ahora mismo no son sostenibles y puede que por, años no vuelvan a hacerlo o incluso que lleguen a desaparecer. Por tanto, o nos damos cuenta de una vez, o la adaptación será larga, dura y muchos no van a contar la historia, ¿eh? Soy Carlos Vitéz, hoy es lunes 26 de octubre del 2020 y esto ha sido el episodio número 105 de Bitácora Mental. Cuídate mucho, como te digo siempre, y si acaso, te espero en el próximo. Chao.